Bueno, desde Esquerra Unida, de hecho, fuimos la organización política que en las Cortes Valencianas puso en la agenda parlamentaria este tema. Nosotros fuimos los primeros en presentar una iniciativa, una proposición no de ley, en la que exigíamos todas las medidas que piden todas las asociaciones de víctimas de bebés robados, ya sean los familiares que han perdido a esa persona o ya sean estas personas que son adoptadas y que tienen derecho a saber y que piden que les den información acerca de sus orígenes. Pues bien, en torno a las medidas que pedían prácticamente todas las asociaciones, desde Esquerra Unida exigíamos un compromiso real por parte de la Generalitat Valenciana para con estas víctimas, que lo que buscan es la consecución del esclarecimiento de la verdad acerca de su hijo, de su hermano, de su hermana, de su nieto, de su nieta e incluso, por supuesto, de sus padres y sus madres en el caso de los adoptados. Por tanto, sí, desde Esquerra Unida lo que pedíamos y lo que seguimos exigiendo, porque no se ha dado aún en el País Valenciano, es una verdadera voluntad política de querer intervenir para que, primero, se garantice toda la documentación que pidan los afectados, porque hablamos de historiales médicos desaparecidos, hablamos de en los registros civiles, legajos de nacimientos, etcétera, que no se han encontrado o que están extraviados. Muchas respuestas son las de que se ha incendiado este archivo y en muchos casos ahí está la Iglesia Católica implicada, que no permite el derecho a saber a las víctimas. Bueno, yo creo que hay una desidia muy clara por parte del Partido Popular, tanto en el Gobierno del Estado como también aquí en nuestra comunidad autónoma. Hay una desidia hacia un tema en el que simplemente lo que hacen es aprobar papeles que luego después se convierten en papel mojado, porque tan solo hablan de solidaridad con las víctimas y de apoyo, pero eso luego no se materializa en absolutamente nada. ¿Y por qué? Yo creo que eso está ya documentado extensamente, por ejemplo, por María José Esteso en su libro sobre la trama de bebés robados en el Estado español, y es que hay muchísimos apellidos que se encuentran asociados a familias que todavía ostentan el poder en nuestro Estado, en oligarquías que siguen manteniendo, por supuesto, un estatus que les permite poder influir en quienes gobiernan para hacer que esto se siga ocultando, que no se permita seguir investigando y que se pongan todos los obstáculos posibles por parte de la administración para no garantizar esa documentación que podría ser vital para que las familias supieran el paradero real de sus familiares. Exacto, bueno, es que eso estaba ya incluso en el juez Baltasar Garzón, cuando le acusan de prevaricación. Él, en toda esa causa contra el franquismo, estaba incluido también documentación que confirmaba claramente cómo la jerarquía eclesiástica, como muchísimos grandes médicos, doctores y, por supuesto, como muchísimas órdenes religiosas, las monjas que estaban cuidando o a cargo de las mujeres en los paritorios, había una gran relación entre todos ellos que conformaban una gran trama que permitía que en todo el Estado, y eso por supuesto está documentado en muchísimos casos, que niños que nacían en un lugar de España, por ejemplo en Valencia, pudieran llegar a ser adoptados en, por ejemplo, Galicia, o cómo puede ser que hubiera casos incluso en Chile de niños que habían nacido aquí y que después pasan a Chile. Todo eso no puede ocurrir, esos desplazamientos y toda esa complejidad para hacer también que todo el mundo callara, implica que había muchísima gente implicada, muchísima gente poderosa, muchísimos poderes fácticos implicados, y por supuesto eso lo que a fin de cuentas demuestra es que sigue existiendo personajes importantes que están asociados a los apellidos que apoyaron esta trama, y por tanto lo que estamos viendo aquí es que se está de alguna forma garantizando que pase el tiempo, que puedan prescribir cuantos más casos posibles, que se obstaculice, como decíamos antes, el acceso a la información para poder llegar a la consecución de la verdad, y todo eso para encubrir a grandes familias de este país que siguen ostentando un poder importantísimo. Por tanto, por eso es por lo que no se está garantizando que por parte de la justicia se pueda actuar de una forma eficaz y de una forma justa. A veces y muchas veces, lamentablemente en este país, justicia no es lo mismo que una acción justa.
Bueno, yo es que creo que quien tiene que realizar esa base de datos tiene que ser la administración pública, tiene que ser pública toda la gestión de todos esos datos genéticos. No puede ser que se encuentren esos datos en manos privadas, sobre todo en un caso como este, que es tan delicado porque estamos hablando de que podrían estar tejiéndose y de hecho especulando con la necesidad de la gente por conocer la verdad y están negociando con la necesidad de la gente de conocer la verdad y especulando con sus esperanzas para hacer negocio precisamente familiares y personas ligadas a quienes pudieron conformar la trama de robo de bebés. Por tanto, estamos hablando de algo que se debería de estar parando por parte de la administración, pero no porque tengan que estar prohibiendo la acción de esas empresas, sino precisamente porque tendría que estar haciéndolo la administración pública, garantizando que en los hospitales públicos o en los laboratorios clínicos que pertenecen a la administración pública se estén realizando esos análisis de ADN de oficio en el momento en el que una familia presenta una denuncia, que se realice ese banco de ADN para poder tener allí toda la relación genética de todas las familias que buscan y de los hijos e hijas adoptivos que están buscando sus orígenes, para intentar entrelazar, intentar buscar conexiones entre toda esa gente a la que el tiempo les está matando, porque habrá un momento en el que el tiempo habrá pasado y en el que no se podrán reencontrar las familias ni muchísimas personas conocer realmente su verdadero origen. Bueno, pues que evidentemente es una auténtica vergüenza, pero no solamente eso, es que nosotros aquí en las Cortes Valencianas presentamos una iniciativa parlamentaria que exigía que se acabara con la financiación pública de la Casa Cuna de Valencia y de todas aquellas organizaciones que estén recibiendo fondos públicos y que se encuentren bajo sospecha o que se encuentren en un proceso a través del cual muchísimas familias están exigiendo información sobre su origen. Eso pasa con la Casa Cuna de Valencia y por tanto pedíamos que se acabara con su financiación pública de los valencianos y de las valencianas. El Partido Socialista se abstuvo y el Partido Popular votó en contra. Dado el número de personas, de asociaciones, de hijos e hijas adoptivos que están buscando sus orígenes, que al menos yo solamente conozco porque han venido a esta organización, a Esquerra Unida, a pedir ayuda, solamente con todo ese número de personas ya podríamos hablar de que de alguna forma aquí hay algo que nos está evidenciando que aquí ha habido algo más que casos aislados. Pero es que ya no solamente eso, está absolutamente documentado. Es decir, el Partido Popular ni siquiera lo niega. Cuando hay un debate parlamentario sobre este tema, no niega que existiera una trama sistemática de robos de bebés, que por todos y por todas es conocido y nadie lo niega, como al final de la guerra lo primero que hacían eran robar los bebés de las encarceladas, de las mujeres presas, de las rojas. Y después de las rojas vinieron las pobres, que más o menos es lo mismo, es una cuestión de clase. Al final lo que fue ocurriendo fue que vinieran en el torno o directamente fueran las chicas jóvenes a los conventos a pedir ayuda o simplemente fueran a parir y entonces les robaran el bebé. Eso ha estado ocurriendo en este estado desde después de la guerra civil hasta prácticamente mediados de los 80. Aquí lo difícil es que podamos encontrar casos en los que judicialmente se haya declarado por sentencia que se ha robado un bebé. Eso es lo que está dificultando que todo lo que está documentado, todo lo que sabemos, por toda la documentación, por todo lo que sabemos que ha estado ocurriendo paralelamente en otras dictaduras y que por tanto podríamos estar aprendiendo de sus democracias en las que se han aprobado comisiones de la verdad, en las que se han abierto los procesos de bancos de ADN para poder entrelazar a los familiares y a los hijos e hijas adoptivos. ¿Por qué eso no está ocurriendo aquí? Por lo que decíamos, se quiere ocultar la asociación, la alianza de determinadas familias que siguen ocupando puestos relevantes en este estado, en este país y que precisamente tienen influencia en quienes gobiernan para seguir obstaculizándolo. Por supuesto, lo que estamos comentando es algo que, como decía,
no se atreve ni a negar el Partido Popular cuando debate sobre este tema. Precisamente en el momento en el que ellos manifiestan que es necesario solidarizarse con las víctimas y en el momento en el que hablan de víctimas, están reconociendo que aquí ha habido una trata sistemática, un robo sistemático de bebés, que se han robado sobre todo a las familias con menor capacidad económica y por supuesto eso ha estado ocurriendo, como decía, por una cuestión ideológica en principio. Yo creo que la cuestión ideológica se le ha ido sumando la cuestión económica. La cuestión económica e ideológica han ido de la mano, se sacaba dinero con esa trama de robo de bebés y por otra parte ideológicamente de alguna forma se justificaba en torno a que se estaba haciendo lo mejor para ese bebé porque en esa familia roja o en esa familia pobre no iba a poder tener las mismas capacidades y esperanzas. Y por tanto, además, tenemos un modus operandi que lo ha documentado María José Esteso Pobes, pero que por todas y por todos los que estamos y conocemos a muchísimas víctimas sabemos cuál era. Y era el hecho de que en el momento en el que se paría, después al rato se le decía al padre que había nacido muerto, nunca se les enseñaba el bebé ni al padre ni a la madre, y al padre se le decía y a la madre que se iba a enterrar en un sitio concreto que esa orden, que esa congregación o que ese hospital tenía ya determinado y que por tanto no podían formar parte de todo ese proceso de entierro. En el momento en el que ya saben que están en una fosa común es el último momento en el que tienen un contacto directo con su bebé porque nunca lo han llegado ni siquiera a ver muerto. La sensación por parte de las madres, sobre todo, es muy fuerte en el momento en el que te dicen: nunca vi a mi hijo muerto, yo supe que nació vivo y por tanto nunca he tenido la certeza de que mi hijo esté muerto o esté vivo. Y esa sensación, esa amargura las acompaña absolutamente toda su vida. Seguramente en algunos casos habrá sido realmente un bebé que habrá nacido muerto, pero ¿por qué la administración no permite esclarecer la verdad para que esas familias puedan tener serenidad, puedan saber la verdad de lo que ocurrió y puedan saber si realmente su hijo o hija nació muerto o si su hijo o su hija es hijo o hija adoptivo de otra familia y a lo mejor ni siquiera sabe que nunca fue adoptado, porque formó parte de una trama en la que realmente esa adopción era irregular, en la que se establecía un nexo entre seguramente el cura, la monja, el médico y esa familia, y a lo mejor esa familia en algunos casos ni siquiera sabía de dónde procedía el bebé, pero al final lo que se hacía era falsificar la documentación. De hecho, muchísimos hijos e hijas adoptivos no saben ni siquiera que son adoptados porque directamente se falsificaba. Bueno, eso se dice para las víctimas también, las víctimas de la represión franquista. Por supuesto, es un argumento absolutamente ruin y miserable. Se cree el ladrón que todos son de su condición. Aquí lo que se busca es el esclarecimiento de la verdad y, por supuesto, en ningún caso se habla de aportación económica, se habla de prestación económica, algo que la administración, en el caso de que se demostrara efectivamente que hay familias que han sido víctimas de una trama de robo sistemático de bebés. Por supuesto, la administración debería de garantizar una indemnización para todas aquellas personas que han sufrido un agravio de ese tipo por parte seguramente de aliados que formaban parte de la administración del Estado en el momento que fuera. Pero aquí estamos hablando de algo que después se tendría que proceder, yo creo que por una cuestión de justicia, pero que lo que las familias piden no es dinero en ningún caso. Las familias lo único que piden es saber realmente si su hijo, su hija o su hermano y su hermana están vivos o muertos, que les permita la justicia abrir la fosa, que les permita la justicia hacer un análisis de ADN en condiciones, que no tengan que recurrir a una empresa privada de la que no se fían y a la que les dan todos los ahorros o el dinero que puedan. Eso sin dejar de hablar, por supuesto, de que habrá también esas pequeñas empresas de laboratorios que lo quieran hacer de una forma altruista y que estén intentando también garantizar esos análisis de la mejor forma posible, pero al menos de los que estamos hablando y que están documentados de dónde vienen y con quiénes se relacionan, por supuesto, esa no es la solución.
El dolor existe y el dolor va a persistir hasta que se haga algo, hasta que se actúe, hasta que se permita que se haga justicia. Ese dolor es absolutamente insoportable para todas esas familias y para esas personas que no saben realmente de dónde vienen y no les dejan acceder a la información sobre su origen. Por tanto, el dolor es lo que permanece mientras la desidia, mientras la falta de voluntad política y el deseo de ocultación de la verdad persiste. Bueno, es que la legalidad franquista es ilegal para nosotros. La legalidad de una dictadura no tiene aquí ningún tipo de legitimidad en una democracia que quiera ser eso, una democracia de alta intensidad como la nuestra, que realmente ahora mismo está en una baja intensidad absolutamente lamentable. La cuestión aquí es que ningún tipo de legalidad que lo fuera en el franquismo puede ser hoy legitimada por nuestra legalidad democrática y por tanto si en ese momento se permitía ese robo sistemático de bebés, en todo caso también era por argucias, aunque es muy cierto que uno de los grandes ideólogos, el señor Vallejo Nájera, ideólogo de la teoría filofascista o filonazi del franquismo, en la que decía que había que exterminar el gen marxista de las familias, por supuesto, sentó las bases para que el robo sistemático de bebés fuera legal en esa dictadura del franquismo. Pero, por supuesto, todos esos argumentos y toda esa pseudo legalidad o legalidad absolutamente fatal no puede permanecer hoy siendo un argumento en una democracia como la nuestra para que se deje de actuar y para que no se permita la justicia. Sí, es que el robo de bebés a una familia y negarle a una persona conocer el origen de su vida, pues evidentemente no es que si se veía mal, si se veía bien, entonces yo no lo sé. Pero lo que está claro es que en una democracia del siglo XXI no se puede ver bien y lo que no se puede es con la inacción estar permitiendo que organizaciones o órdenes religiosas que no están queriendo colaborar para permitir la información a todas estas familias estén siendo financiadas con fondos públicos. Lo que no se puede permitir es que la inacción esté haciendo que ahora mismo en el siglo XXI se vea bien lo que ocurrió en esos años y que el robo sistemático de bebés entonces permanezca en la impunidad. Esa es de la que hablábamos, la cuestión ideológica. Para el fascismo y para quienes actuaban permitiendo este robo sistemático de bebés, los hijos e hijas de las familias pobres, de las familias de trabajadores y trabajadoras, de las familias rojas, no eran merecedores para seguir manteniendo la estirpe, ¿no? De alguna forma. Y todo eso se basa en esas teorías absolutamente filonazis del señor Vallejo Nájera, en la que se decía que había que exterminar al gen marxista. Por supuesto, eso no puede tener cabida en el siglo XXI en una democracia. Y por tanto nos parece absolutamente miserable que se pueda estar justificando en base a eso el que se hubieran robado bebés de familias. No, es que no es prescribible porque esto entra dentro de los crímenes de lesa humanidad, como bien decías. Es un crimen de lesa humanidad el robo sistemático de bebés en el contexto encima de una dictadura, ¿no? Y por tanto no solamente esto sería crimen de lesa humanidad, sino todas las acciones represivas y criminales que tuvieron lugar durante 40 años en este país. Pero lamentablemente tenemos unos gobernantes y hemos tenido que han preferido la ley del silencio desde el 75, en el que no han permitido que se puedan cicatrizar las heridas abiertas de todo el Estado, en donde nuestra democracia se ha cimentado sobre miles y miles de fosas comunes. Somos el segundo país en número de desaparecidos después de Camboya. Más de 88.000 personas permanecen aún enterradas en fosas comunes bajo la tierra de nuestro Estado, de España, y por tanto eso no podemos seguir tolerándolo si lo que queremos realmente es construir una verdadera democracia, una democracia de alta intensidad, una democracia en la que no existan ya ningún tipo de víctimas y por supuesto en la que las víctimas del terrorismo, del franquismo, si lo podemos llamar así, por fin sean de alguna forma reparadas. La verdad, la justicia y la reparación, no solamente para las víctimas del robo sistemático de bebés, que fue una de las ramas de la represión del franquismo, sino para absolutamente todas, y eso lo tenemos que reclamar para poder de alguna forma en algún momento decir que realmente hemos construido una
una democracia sobre los valores de la igualdad y, por supuesto, sobre los valores de la justicia, la verdad y la reparación. Si no, seguimos estando perdidos. Bueno, todas esas medidas ya las hemos exigido tanto aquí en los parlamentos autonómicos como a nivel del Estado. Por supuesto, en el momento en el que tengamos capacidad de influencia en el gobierno, pero no solo eso, si algún día el pueblo toma el poder en este país, por supuesto se establecerá una comisión de la verdad, como hicieron en Argentina, y por supuesto todas esas medidas se pondrán en marcha. Ya lo estamos haciendo. En el gobierno de Andalucía por primera vez se ha aprobado una ley de memoria democrática, se están abriendo fosas, se está garantizando el derecho de las víctimas a verdad, justicia y reparación en las medidas de las competencias autonómicas que existen en la Junta de Andalucía. Eso es lo que nosotros queremos para todo el Estado. No queremos que nos tengan que comparar más no queremos que nos tengan que comparar con Argentina para seguir diciendo cómo aquí no se han remediado los crímenes de lesa humanidad que sucedieron, sino precisamente para todo lo contrario, para que realmente aquí dejemos de hablar de esa ley del silencio que se puso en práctica a partir de la transición, en la que la correlación de fuerzas seguía amparando al caudillo con ese todo atado y bien atado, a las fuerzas que no querían remover absolutamente nada, y que por fin, después de, fijaos, prácticamente del 75 al 2014, estamos hablando de 40 años prácticamente, que después de todo ese tiempo por fin aquí se haga una verdadera transición en la que pongamos los cimientos para una verdadera democracia que debe de empezar por supuesto, reparar todos aquellos daños que se produjeron durante ese crimen sistemático de lesa humanidad que supuso el franquismo para el Estado español. Bueno, es que está absolutamente documentado que la Iglesia Católica tenía un gran poder en todas estas tramas, y además estamos siempre hablando de órdenes religiosas que eran las que durante el franquismo se encargaban de todas las tareas de enfermería, de cuidados, etcétera, ligadas absolutamente a ese poder fáctico que ejercían grandes médicos o poderosos médicos que también estaban relacionados, pero por supuesto las órdenes religiosas se nutrían también económicamente de esta red, de esta trama, y eso lo tenía absolutamente justificado el señor Baltasar Garzón en su causa contra el franquismo. Yo tengo esa documentación y está ahí absolutamente detallado. O sea, existe de hecho un documento en el que un cura o un obispo, ahora no recuerdo bien, estaba escribiendo una carta a una familia a la que había dado en adopción a un bebé que había robado, y en la que le detallaba cómo iba a haber de falsificar el documento de la mejor forma posible, porque se había tenido que ir del lugar en donde estaba siendo párroco, y entonces tenía que dejarlo todo atado y bien atado para el que entraba en su lugar. O sea, estamos hablando de que la Iglesia Católica tiene aquí una responsabilidad absoluta, y que de hecho ni nunca ha pedido perdón por todo ese daño causado durante esos años, y ni mucho menos se permite estar reparando ese daño, pudiendo garantizar a todas las víctimas toda la documentación que pueda hacer que se reencuentren y que por fin lleguen a ver la luz al final del túnel. Bueno, yo ahora mismo soy pesimista porque con la derecha, con esta derecha que quiere seguir amparando a esas grandes familias que no quieren verse asociadas en estos casos, pues evidentemente soy pesimista. Soy pesimista con el gobierno del señor Rajoy, soy pesimista con el gobierno del señor Fabra, que convierten en papel mojado toda aquella iniciativa parlamentaria que lo que quiere es contribuir para conseguir la reparación, la justicia y la verdad de estas familias. Pero sin embargo soy optimista porque en el contexto en el que nos encontramos ahora mismo estamos en un momento histórico en el que se ha dado un golpe al bipartidismo, en el que estamos en un momento en el que la creación de poder popular va en alza, en la que la gente ya no se deja engañar por estos dos partidos que al final benefician siempre a los mismos, y por tanto yo creo que de aquí a poco tiempo cambiarán absolutamente las tornas y podemos encontrar gobiernos que verdaderamente desde una izquierda que quiera transformar la sociedad también quiera reparar de una vez por todas y de verdad, y no como han hecho tantísimos años en el gobierno desde el Partido Socialista, con una verdadera comisión de la verdad y con verdaderas leyes que vayan a la raíz del problema, poder reparar por fin lo que nunca debió de quedarse en un papel mojado durante la democracia, como era reparar a las víctimas del franquismo. Y las víctimas de bebés robados también son víctimas del franquismo, aunque evidentemente ya podemos hablar, y como ya sabéis, de muchísimos casos que pasan ya la democracia y que llegan hasta mediados de los años 80, y que, como decía, eso forma parte de esa red que no tan solo no era ideológica, sino además también económica. Bueno, pues que
desde mi formación política y yo personalmente seguiremos luchando por la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de bebés robados, que nos parece un tema que nunca debería de dejar de estar en las agendas políticas de los parlamentos y de las instituciones, porque nos afecta a todas y todos, porque no podemos vivir en una democracia en la que crímenes de lesa humanidad no se estén reparando, porque eso nos afecta a todas y todos como sociedad.